Bienvenido nuevamente al curso virtual de Cirevac, Sistema de Recepción, Validación y Cargue de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Este video le explicará el contenido del anexo técnico capítulo 5 de la Circular Externa 07 de 2019. En este anexo vamos a ver la información de los fondos de ley enfocados específicamente en FOSFEC, Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante. Para ello, vamos a revisar las estructuras y los archivos que se deben cargar para el Fondo de Ley FOSFEC con su respectiva periodicidad de reporte en Cirevac y las firmas digitales que se certifican. Cada reporte está estructurado dentro de una tabla. Para cada una de estas tablas existe una descripción o metadatos generales que nos dan el contexto de la información a cargar. En la sección número 2 de este anexo, llamada Capítulo 5 Información Fondos de Ley FOSFEC, se puede encontrar esta información que vemos en pantalla a manera de ejemplo. Primero, me va a indicar el código de la tabla, el archivo, el nombre del archivo, la periodicidad del reporte, el día límite y la firma digital requerida, además de quién está obligado a reportar. Para este ejemplo, el código de la tabla es 5376A. El archivo es el de gastos de personal FOSFEC y de agencias de gestión y colocación de empleo. El archivo a cargar en el sistema debe llamarse así. Primero el código de la caja, luego el código del reporte, el periodo y finalmente el año. La periodicidad de este reporte es mensual. El día límite es de los 22 de cada mes. Debe ser firmado digitalmente por el director administrativo de la caja, el contador y el revisor fiscal, y es obligación de todas las cajas de compensación familiar reportarlos. A continuación, dentro del anexo encontraremos el listado de todas las tablas y la estructura de la información. Para este ejemplo podemos ver tan solo dos campos del reporte llamado tabla 5376A, gastos de personal FOSFEC y de agencias de gestión y colocación de empleo. Allí vemos información acerca del nombre del campo de datos, su descripción, el tipo de dato y la longitud máxima. En el ejemplo vemos que el primer campo de la tabla es el cargo. Existe una descripción que dice: se debe registrar el nombre del cargo de las personas que laboran en FOSFEC de acuerdo con el tipo de participación, y nos menciona que este campo es obligatorio reportarlo. También nos menciona que este campo debe de ser de tipo texto y su longitud máxima es de 100. Identificando esta estructura básica, veamos un poco más acerca de los reportes. Dentro de la estructura FOSFEC mensual encontramos 10 de ellos. En esta diapositiva veremos los 5 primeros. El primero es el de gastos de personal FOSFEC y de agencias de gestión y colocación de empleo, el cual corresponde al ejemplo que vimos en las diapositivas anteriores. Este reporte está relacionado con la información de los gastos de personal de FOSFEC y de las agencias de gestión y colocación en el periodo a reportar. No incluye gastos de 40.000 nuevos empleos, ya que estos se reflejan en el reporte 5396 a través de la tabla 45. El segundo reporte es el de gastos de funcionamiento FOSFEC y recursos físicos y actividades de gestión habilitantes para cesantes y tiene que ver con los gastos de funcionamiento FOSFEC. El tercero se llama saldo de microcréditos para emprendimiento FOSFEC, y en él se detalla la información de los saldos de microcréditos FOSFEC en el periodo. El cuarto se llama inversiones microcrédito FOSFEC y en él se reporta el detalle de las inversiones en el periodo. Finalmente, el de cartera FOSFEC se relaciona el detalle de valor y número de créditos por edad de la cartera. Los 5 reportes restantes de la periodicidad mensual corresponden a: el primero de ellos es el de ejecución FOSFEC, estructura A, cantidad y valor, el cual está relacionado con información de cantidades y valores de esta estructura. El segundo reporte es el de ejecución FOSFEC, estructura B, valor, y tiene que ver con la información de estos valores, estructura B. El tercer reporte se llama ejecución FOSFEC, estructura C, cantidad, y en él se detalla la información de dichas cantidades. El cuarto reporte se llama microdato FOSFEC y en él se reporta la información de los beneficiarios de subsidio al desempleo. Finalmente, el reporte de control recursos Ley 1929 de 2018 se refiere a la información que la Caja de Compensación Familiar debe diligenciar
la tabla de acuerdo con la destinación de los recursos que trata la Ley 1929 del año 2018. Dentro de la estructura de FOSFEC anual encontramos un solo reporte, llamado porcentaje de componentes. Este reporte está relacionado con la información de los porcentajes de apropiaciones por componentes definidas entre los rangos establecidos de la Resolución 4929 de 2018 del Ministerio del Trabajo. La información es anual, debe ser reportada por cada vigencia. Las novedades o actualizaciones deben ser reportadas en el mes siguiente al que se presenten. Las novedades hacen referencia a la inclusión de una nueva distribución. Se debe remitir el archivo completo y no solamente la novedad incluida. En el recurso Anexo Circular 07 de 2019, presente en este módulo, puede consultar al detalle todos los capítulos del anexo.